Queríamos tener esta charla con Daniela Alonso. Ella es investigadora del equipo de Psicología Política del Instituto de Investigaciones Psicológicas de la Universidad Nacional de Córdoba y del CONICET. Está en línea. Queremos charlar con ella de varias cuestiones en las cuales vienen trabajando: el tema del diálogo político, el tema de los consensos, este contexto en el que estamos. ¿Qué pasa con la democracia en este tipo de contextos? ¿Le creemos a la democracia, entre otras cosas? ¿Qué pasa con el diálogo, no? La participación, en fin. Daniela, primero que nada, muchísimas gracias por atendernos. Muy buenas tardes. Aquí Alicia Rivas y Miguel Riquelme. Te saludamos desde la radio de la Universidad Nacional de Misiones. Hola Alicia, Miguel, ¿cómo están? Bueno, muchísimas gracias por la invitación a conversar y por el espacio. Encantada de estar con ustedes. Daniela, bueno, comencemos un poco por la historia de tu línea de investigación. ¿Cuánto hace que venís trabajando? ¿Desde dónde? ¿Desde qué disciplinas trabajás estas problemáticas que son muy complejas, por cierto? Sí, bien, bueno, yo trabajo en el campo de la psicología política, que es medio un híbrido, digamos, entre donde nos confluimos psicólogos, psicólogas, politólogos, sociólogos, comunicadores. Es un área muy interdisciplinaria. Desde ahí, digamos, es que abordamos fenómenos tan complejos, digamos, como los fenómenos políticos y la intersección, digamos, entre la psicología y la política. Y en particular yo vengo trabajando sobre cuestiones vinculadas a democracia. Arranqué, digamos, pensando en la legitimidad de los procesos democráticos y de cómo y por qué y en qué circunstancias las personas apoyan o no apoyan a los regímenes democráticos, a las características que tiene la democracia, cómo se vinculan con el sistema político. Y bueno, movida un poco por la coyuntura, por las transformaciones que ha sufrido el sistema político, no solamente a nivel local, sino también regional y mundial, fuimos moviéndonos, digamos, hacia cuestiones vinculadas a la polarización política, al extremismo, pero es una perspectiva que busca entender cuáles son las formas de pensar sobre lo político que nos movilizan, digamos, a esta polarización que vemos tan marcada. Como una perspectiva más desde la ciudadanía, desde cada uno y cada una de nosotros, y no tanto a un nivel como macro, digamos, por decirlo de alguna manera. ¿Y han encontrado alguna respuesta a esta polarización, a la ausencia del debate? Porque convengamos que es más sencilla la descalificación y la aparición de las nuevas tecnologías también, ¿no? Ahora con las redes insulto y me voy, hasta puedo ser anónimo. Sí, es cierto. Bueno, son fenómenos que sí son multicausales, ¿no? Que a veces es difícil aislar un origen, sino que son un montón de circunstancias que confluyen para que se manifiesten de esa manera. Y lo primero que podemos decir es que esta idea, digamos, de la construcción política en términos de un nosotros y un ellos, digamos, de un adentro y un afuera, bueno, peronistas versus radicales, mileístas versus lo que sea, eso no es novedoso, ¿no? El conflicto político se construye de esa forma, y si uno va a la historia va a encontrar muchísimos ejemplos de esto. Entonces, esta polarización, esta distancia del que piensa distinto a mí no es tan novedosa, sino que lo novedoso empieza a ser como este componente tan afectivo, ¿no? Negativo, tan cercano, digamos, después a la violencia, y cómo se expresa y cómo obtura toda posibilidad de diálogo. Eso sí es un poco más novedoso, es lo que nos preocupa, es lo que creemos que es malo, digamos, para las democracias. Y sí, para que eso se manifieste, confluye un poco, sí, como decís vos, toda esta lógica de redes sociales y este espacio donde no tiene demasiada consecuencia la expresión violenta, donde el anonimato también me protege. Pero también un fenómeno emergente nuevo, que es el rol que juegan las propias élites políticas, ¿no? En momentos anteriores, las élites sí tenían cierta responsabilidad de establecer los diálogos, ¿sí? De ser quienes intentaban de alguna manera generar consensos y de allí poder proponer alguna política de Estado y demás. Hoy en día las élites están subiéndose a la descalificación, la deshumanización, la violencia y la negación de todo el que piensa distinto, ¿no? Entonces, ahí es cuando lo que trae cada ciudadana también confluye con lo que viene de arriba hacia abajo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso es lo que aparece como emergente y como quizás más peligroso, digamos, pensando en términos de la supervivencia de las democracias, ¿no? Daniela, pensaba un poco en esto que vos planteás también de la ruptura del diálogo político, Sí. y en algún punto hablas de que casi que ya no tenemos consensos comunes sobre los que se esté trabajando, por lo menos. ¿Qué implica esto pensando en la democracia como sistema de gobierno, como sistema de participación?
bueno, en este momento yo no soy muy optimista, ¿no?, sobre lo que se nos viene, porque efectivamente, como vos decís, si ya casi no nos quedan temas fuera de las grietas, es difícil pensar en políticas de Estado, o es difícil pensar en algún nivel de consenso que pueda derivar en algún tipo de política pública. Cualquier iniciativa de un gobierno con un signo político o con el otro va a ser objetada casi por el 50% de la población. Bueno, esa es una circunstancia invivible, por decirlo de alguna manera, ¿no? Altera sensiblemente también la posibilidad de la convivencia y la cohesión a nivel más microsocial, ¿no? Sí, a veces se tiende a sobreestimar el efecto que tienen, digamos, ciertos mecanismos de polarización sobre ciertos temas, porque es cierto que a veces uno va y lee una encuesta y ve que de repente un 30% de la población está en contra de la educación pública. Así, no, ¿qué pasó? Este país defendía tanto la educación pública y demás. Y también es cierto que a veces uno tiende a responder las encuestas de acuerdo a lo que se espera que yo responda, de acuerdo con qué político me identifico, ¿no? O de acuerdo a lo que se está hablando en la coyuntura, para hacer una manifestación, una expresión, digamos. Pero eso no necesariamente significa que la gente toda de repente crea que la educación pública no tiene valor. Y aún así, digamos, un 70% de consenso en temas básicos como la salud, la educación, las jubilaciones y demás, me parece que es un consenso importante del que se podría partir, ¿no? Entonces, por ahora lo que parece es que... Sí, perdón. No, te estábamos escuchando. Perdón, pensé que estabas por hacer una pregunta. No, digo, creo que no hay que, quizás el trabajo que hay que hacer, digamos, desde la formación ciudadana y demás, es no permitir que ciertos consensos básicos entren tan de lleno, ¿no?, en esa polarización, o queden identificados con un partido político determinado. Y eso es un trabajo que es muy funcional a estas nuevas derechas en este momento, ¿no? Generar esas polarizaciones donde se obture el acceso, digamos, al debate público de todo lo que es distinto o opina de otra manera. Claro, eso es lo que quería consultarte, ¿no? Tu trabajo también abunda sobre reflexiones en torno del debate público. Yo soy un señor mayor criado en la época en la que cuando uno discutía, debatía con otro, esperaba que el otro elevara la vara para poder tratar de contrarrestar con alguna idea un poquito más elaborada, y así se aprendía mucho de eso. Hoy no parece haber mucho espacio para ese tipo antiguo de discusión política. Sí, totalmente. No hay espacio quizás en un medio de comunicación, quizás inclusive en el Congreso, quizás inclusive en un debate presidencial. Es donde ponemos gente real, ¿no?, a debatir y a deliberar sobre los temas. Yo ahí tengo un poco más de optimismo, ¿sí? Nosotros estamos haciendo unos experimentos con jóvenes donde hacemos, digamos, procesos de deliberación sobre temas que les pueden ser relevantes y sobre los cuales pueden no tener consensos. Y primero y principal, que en los espacios cara a cara la gente se comporta mucho mejor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Nadie anda insultándose y diciendo, que vos sos cuca, que vos... Eso no pasa, digamos, en un ambiente donde nos hemos dispuesto a debatir sobre un tema, ¿sí? Entonces hay toda una serie de expresiones como más violentas que ya de por sí no suceden. Y efectivamente la psicología política y la teoría argumentativa del razonamiento sostiene lo que vos decís, ¿sí? Que si nos vamos a poner a dialogar sobre un tema, inevitablemente la calidad del debate va a incrementarse, porque para yo poder persuadir al otro de lo que yo pienso, necesariamente tengo que mejorar mis argumentos, porque el que está enfrente no es tonto, tiene sus propias ideas, y si lo quiero convencer o persuadir, voy a tener que elevar la vara de mi debate. Y eso, digamos, es una clave de los contextos de deliberación. El principal desafío es generar esos contextos en este momento, que a nivel macrosocial parecen un poco difíciles, pero bueno, nuestra apuesta es más a lo micro y a trabajar, qué sé yo, en contextos educativos, o pensarlos como un dispositivo en esos ámbitos donde tenemos alguna chance más de cultivar otras culturas democráticas, por decirlo de alguna manera. Y desde los equipos que ustedes están trabajando y cómo están mirando esta coyuntura, por decirlo de alguna manera, ¿qué leen en relación al comportamiento de los y las electoras, sobre todo en estas legislativas? ¿Qué es lo que podría, por lo menos algunas pistas como para no ser tan inexactos a la hora de intentar interpretar lo que nos están diciendo a la hora de votar?
Sí, mira, yo hace muchos años que no trabajo voto en particular, Ajá. así que digo, no tengo datos concretos de comportamiento electoral de estas últimas elecciones. Ujú. Tengo quizás algunas ideas de lo que he trabajado en otros momentos o de lo que he leído en otros momentos, y en particular cómo a veces los sesgos cognitivos que tenemos las personas operan, digamos, en nuestros procesos de toma de decisiones. Nosotros, me acuerdo que en el 2000, lo notaste en el 2015, allá lejos de este tiempo, habíamos hecho un estudio donde encontrábamos que la percepción de la realidad social que tenían los votantes de Macri y los votantes de Scioli era completamente distinta. Parece que habitaban dos países distintos, ¿no? La economía estaba Claro. mejor para unos, peor para otros. Bueno, todas las variables eran muy distintas. Entonces, digo, a veces lo que aparece es como una idea defensiva, ¿no? Entonces, mis percepciones están muy teñidas de aquellas ideas que yo necesito defender. Entonces, lo que yo leo es cierta necesidad de que esto funcione, ¿no? De que mucha gente sigue necesitando todavía creer que de acá va a salir algo bueno, necesita justificar sus decisiones previas, y eso opera todavía, y entonces se le encuentran muchas justificaciones para Milei, ¿no? Se le hacen Ujú. demasiadas concesiones. No es culpa de él, esto lo está haciendo bien, ya van a llegar los resultados. Digo, aparece todo un proceso, digamos, complejo de generarle explicaciones y salidas a Milei de por qué, de por qué eso pasa. Sin minimizar el hecho de que efectivamente las sociedades se han derechizado estos últimos años Ujú. y de que más gente que la que nos gustaría efectivamente acuerda con lo que está haciendo el presidente, ¿no? Que eso también está sucediendo. Claro. Daniela, yo recuerdo, hay otras sociedades donde el debate se practica como una materia más en la universidad, por ejemplo, hay hasta Ajá. concursos de esto. ¿Te parece que eso podría ser una herramienta como para empezar a trabajar también esto, por lo menos en algunos sectores? Sí, o sea, definitivamente sí, hay un ejercicio que uno puede hacer a partir de cierto entrenamiento y lo que hasta ahora los primeros resultados lo que muestran es que lo que suele mejorar un poco la tolerancia y disminuir la polarización y demás es también cierta integración. ¿Sí? Un pensamiento más integrado donde yo puedan convivir dentro mío distintos matices, por más que yo tenga una opinión sobre un tema, pueda comprender sí las razones que tiene una persona para apoyar otra perspectiva, para tener otra idea. Y eso es una habilidad que se puede entrenar, ¿sí? Pero sí es cierto que digo, a un nivel de pensar en efectos duraderos, bueno, ahí se empieza a complicar un poco más la cosa y no sabemos qué tanto se pueden transferir, ¿sí? Esas habilidades de un contexto, por ejemplo, no político a un contexto político o de un tema en particular a otros temas. Sí sabemos que sirven, por ejemplo, cuando nuestros jóvenes debatían sobre políticas sobre litio, efectivamente había modificaciones en sus perspectivas y había un aprendizaje, ¿sí? A partir de esa situación y una mayor integración de ideas complejas sobre ese tema. Pero no sabemos si ese ejercicio después tiene efectos a largo plazo en otras áreas. Me parece que es un entrenamiento que debería ser quizás más sistemático para que tenga algunos efectos más a largo plazo, por decirlo de alguna manera. Ujú. Leyendo entre las cositas que aporta un poco tu trabajo también, vos hablabas un poco de las elites hace un ratito, lo que implica las elites, y esta caracterización de incivilidad de las elites. Sí. Hay como varias cosas de las elites políticas en este caso, ¿no? Desde caracterizar quiénes son hoy parte de esta no sé, podríamos decir nueva elite política, porque estamos viendo muchos que se consideran outsider y demás, y bueno, todo este universo de políticos y políticas. Y esto de la incivilidad, ¿qué decís ahí? ¿Qué significa esto? Bien, ese es un concepto que en realidad yo le robo un poco a los politólogos, que son los que trabajan más de estas cosas. Yo no soy politóloga, pero digo, hay toda una línea de trabajo de los efectos que tiene, digamos, en la ciudadanía, estos comportamientos de las élites que son, digamos, antidemocráticos, por decirlo de alguna manera. Cuando son las propias personas que detentan el poder, presidentes, gobernadores, jefes de partidos, etcétera, quienes alimentan sí esta polarización y quienes ejercen la violencia política o de cualquier tipo sobre otros, sí, esto de que
de repente tenemos un presidente que trata de mandriles o no sé, bueno, la cantidad de cosas que dice todo el mundo, ¿no? Eso es efectivamente novedoso, ¿no? Hace algunos años no hubiera sido tolerado a nivel, digamos, de una democracia normal o en otra situación. Entonces, a eso me refiero cuando hablo de la incivilidad, y aquí es un emergente que para mí es lo que genera quizás una mayor polarización y quizás explica la exacerbación. Nosotros, una de las cosas que nos pasaba es cuando hacíamos estos experimentos sobre deliberación, que eran en el laboratorio, cara a cara, nosotros no conseguimos que militantes libertarios vinieran, digamos, a participar de esos espacios. Porque básicamente, por un lado, imagino que no nos consideran interlocutores válidos porque somos la universidad pública y somos el CONICET, y en segundo lugar porque desde su propia jefatura política se baja que el diálogo con el que piensa distinto no es relevante, no tienen nada que dialogar con los otros y las otras. Entonces, digo, hay una habilitación y una legitimación de ese tipo de comportamiento por parte de quienes detentan el poder. Entonces, eso obviamente se traduce en comportamientos a nivel social. Y eso, para mí, digamos, es de lo más peligroso, por decirlo de alguna manera, para pensar en la convivencia democrática. Pensaba en algunos de los temas que nos van a poner de vuelta a discutir en este contexto tan polarizado y polarizante. Vos mencionás el tema del aborto, el aborto legal. Uno puede pensar también ahora, quieren reformar el Código Penal, hay toda una serie de tópicos vinculados a la inseguridad o a la seguridad que seguramente van a poner ahí a discutir, la baja de la edad de punibilidad y demás. Es decir que lejos de buscar algunos puntos donde podamos coincidir, nos van a llevar a un escenario donde se va a polarizar aún más, ¿no? Sí, pero porque creo que justamente ven ganancia en eso, ¿no? O sea, toda la movida de las nuevas derechas, yo no soy especialista concretamente en ese tema, pero digo, hay una instrumentalización de esos procesos de polarización porque resultan beneficiosos para su propósito. Antes, digo, el político tenía la tarea de persuadir al que no era no le hablaba a su votante núcleo. Su votante núcleo ya estaba de alguna manera convencido, y lo que buscaba era ampliar quizás su perspectiva para poder persuadir a un moderado, y ahora no, el negocio está en arrastrar al moderado hacia mi terreno, ¿no? Y ese es el trabajo que están haciendo con mucho éxito por ahora las nuevas derechas. ¿Sí? Y de hecho por eso en muchos contextos se ha dejado de hablar de polarización para empezar a hablar de extremismo o de polarización asimétrica, porque no es que hay fuerzas que se van alejando cada vez más, sino que hay una fuerza en particular que está tirando todo hacia la derecha y nos lleva, como decías vos, a discutir cosas que ya habíamos querido saldadas, por decirlo de alguna manera. Daniela, muchas gracias por este tiempo, No, muchísimas gracias a ustedes. Un placer, hermosa la nota. Muchas gracias por un abrazo. Gracias. Hasta luego. Bueno, sí, linda nota. Me surgieron un montón de cosas. Esta dificultad que tenemos con el teléfono hace que por ahí uno se nos complique más, digamos, el diálogo incluso entre nosotros. Sí. Pero bueno, más allá de eso. Hay un relato bellísimo de Borges que se llama El incivil maestro de ceremonias, Kotsuke no Tsuke. Incivil, me quedé con la palabra incivil que vos preguntaste, ¿no? Sí. Era el maestro de ceremonias del señor de una torre y conspiró para que el señor de la torre muriera, o sea, fue un traidor. Primer cosa incivil para la cultura japonesa, donde la lealtad está por encima de cualquier cosa, ¿no? Y lo otro es el honor. Cuando Kotsuke no Tsuke fue intimado por este gesto suyo, lo primero que tendría que haber hecho es cometer seppuku, es decir, suicidarse con un puñal delante, en un suicidio ceremonial, delante de todos aquellos que le estaban reclamando un gesto de honor. Tampoco lo hizo. Por eso era incivil, ¿no? Claro. En la historia universal de la infamia está ese relato. Y yo me quedé pensando además en lo que puede aportar las ciencias del comportamiento. Me encantó el equipo, ¿no? Sí, ¿viste que dijo? Sociólogos, antropólogos, cientistas políticos. Yo entré a espiar un poquito los grupos de investigación. Son todos chiquitos. Son realmente jovencitos, interesantes para
Porque también es como, nos permite, nos da como una opción y nos aporta para pensar este contexto sin caer en la banalización, Uh-huh. en la patologización, Uh-huh. pero es un abordaje interdisciplinario, digamos, Sí, necesitamos como de muchas herramientas, de muchas muy rico, muy enriquecido. Sí, para abordar estas cuestiones. Se llama Instituto de Investigaciones Psicológicas, es un instituto de doble dependencia, por lo que vemos, Universidad Nacional de Córdoba, CONICET, Uh-huh. y ahí una cantidad de temas, ejes, que vamos a tener que seguir Sí, lo vamos a volver a molestar, eso seguro. conversando sobre estos temas. 17:50.